Hola estudiante, soy Ryan Pérez de Enseñanza y Herramientas Digitales. En este video diferenciaremos los gobiernos de derecho de los gobiernos de hecho y explicaremos las características o políticas que implementan esta clase de gobiernos. ¿Estás listo? En los estados de derecho existen normas que reglamentan cada uno de los aspectos democráticos y detallan el funcionamiento de las instituciones de gobierno. Por ejemplo, ¿qué funciones cumple cada una? ¿Cómo se elige a las autoridades? ¿Cuánto duran en su cargo? ¿Qué requisitos deben cumplir para ser electas? ¿Cómo se elaboran las leyes? ¿Qué derechos y garantías se reconocen a las personas? Todas estas normas se encuentran en las constituciones de cada estado. Protegen a las personas y sus derechos garantizando una participación política y ciudadana respetuosa. Incluso en las elecciones, cuando a través del sufragio los ciudadanos votan a sus representantes, estamos cumpliendo muchas normas que cuidan el debido proceso electoral, hecho por el cual los gobernantes gozan de legitimidad, es decir, cuentan con la aceptación de la población. Pero cuando un gobierno obtiene y ejerce el poder sin la aceptación del pueblo y sin cumplir las normas constitucionales, se trata de un gobierno de facto o de hecho, porque es opuesto a un gobierno de derecho. Por lo tanto, son gobiernos ilegítimos. Estos limitan o cercenan los derechos y garantías de las personas e ignoran los principios democráticos. Como resultado, restringen o eliminan la participación política de la ciudadanía. Reemplazan las autoridades elegidas por el pueblo por personas que no lo representan y por lo tanto gobiernan en interés propio. Cierran el Congreso de la Nación y suspenden todo tipo de elecciones. Intervienen la actividad judicial, condicionando o reemplazando a los jueces en su rol de aplicar la justicia. En resumidas cuentas, se atenta contra el principio republicano de gobierno, se elimina la división de poderes y se concentra el mismo. ¡Qué mal! Además, prohíben la actividad de los partidos políticos, de los sindicatos y de los centros estudiantiles, entidades que sostienen y defienden intereses y derechos de los ciudadanos, trabajadores y estudiantes. Reprimen y persiguen toda forma de participación ciudadana con el fin de ejercer el poder sin oposición, de manera autoritaria, para lo cual restringen o eliminan las libertades individuales. Imponen toques de queda. ¡Tengo derechos! ¡Cállate! Estás arrestado por salir después del toque de queda. Modifican los planes de estudio y contenidos dictados en las instituciones educativas. Prohíben las reuniones públicas y cualquier otro espacio de diálogo o reflexión que puedan dar lugar a ideas, consideradas peligrosas para el régimen usurpador. ¿Tienes algo que decir, ciudadano? Los gobiernos de facto son, por lo tanto, la negación de la democracia. Continuaremos el tema en el próximo video, explicando los golpes de Estado, forma por la cual los gobiernos de facto toman el poder. Espero que esta información te sea útil. Aprovecho para enviarle un saludo a Suyapa Bonilla y agradezco a Alma Rojas, Cristian Valente, Juan Sebastián Pinto Gómez, Leslie Anacleto y a toda la comunidad por sus comentarios tan alentadores. Si querés apoyarnos para poder seguir creando contenidos como este, suscríbete al canal, dale un me gusta al video, coméntalo y compártelo para que llegue a más gente. ¡Hasta la próxima!